Sí, claro, los miércoles abrimos un espacio dedicado al derecho, al mundo de la justicia. Hoy además con con un tema que saltó a la luz pública no hace mucho tiempo. Daniel López Vivas, abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muy fresquito porque me tienes el estudio hoy a la temperatura perfecta. Hoy. ¿Te das cuenta? Sí, muy Hay bien. que cuidar a los invitados. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el asunto judicial que nos trae esta semana hasta el espacio de Derecho al Derecho? Pues esta semana vamos a hablar del recurso que ha habido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de la reducción de horas de religión en alumnos de ESO y bachillerato, que aprobó la Junta de Extremadura el año pasado, cuando aprobó el nuevo currículum de ESO y bachillerato, que lo aprobaron en el mes de julio de 2016. Este tema, pues aparte de que ha salido bastante en prensa, me parece interesante por dos cuestiones. La primera por una cuestión práctica, porque lógicamente esa reducción de horas va a afectar mucho a los chavales que se encuentran en esos cursos. Y la segunda desde un punto de vista jurídico, dado siempre la especial sensibilidad que suscita el tema de la enseñanza de religión en los colegios, que cada vez es una cuestión que levanta más polémica en los medios de comunicación. Y me gustaría saber, desde el punto de vista jurídico, ya digo, como abogado, pues cuáles han sido los fundamentos de los magistrados a la hora de declarar que esa reducción de horas de religión no es acorde a derecho. La han declarado nula, ¿de acuerdo? Para ello, lógicamente, vamos a traer a Francisco La Moneda, que ya saludamos, que es el abogado que ha llevado el caso. Francisco La Moneda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Vamos a ver si arrojamos luz sobre este tema. A ver, esa reducción de horas que se ha aprobado, ¿de cuántas horas son? Bueno, en primero de la ESO había 2 horas, entonces queda reducida a 1. En primero de bachillerato había 2 horas, queda reducida a 1. Y en segundo de bachillerato directamente no aparece, no ha aparecido en el decreto, no ha aparecido ninguna hora, o sea que sin hora. Uh-huh. ¿Quiénes eran tus clientes en este recurso? ¿A nombre de quién recurriste? Sí, bueno, pues yo presenté 3 recursos. Uno, mis clientes de una parte, en uno de los recursos eran la diócesis del arzobispado de Mérida Badajoz, el de Coria Cáceres, el de Plasencia, a la que se unió también el arzobispado de Toledo. Por otra parte, otro recurso también he llevado de la Asociación de Padres de la Escuela Pública y por otra parte el de la Asociación de Docentes de Profesores de Religión. Uh-huh. ¿Y todos los recursos se acumularon en el mismo procedimiento o cada uno No, han sido 3 procesos distintos. Ajá. 3 procesos distintos, pero vamos, los 3 la resolución ha sido prácticamente idéntica. De acuerdo, ya hemos dicho que el Tribunal Superior de Justicia os dio la razón. ¿Cuáles eran los fundamentos que esgrimía el tribunal para decir que esa reducción de horas de religión no era acorde a derecho? Bueno, pues porque realmente hay que tener en cuenta que la legislación española, es decir, el fundamento de la Junta de Extremadura era que, bueno, que como las competencias para fijar el horario corresponden a la comunidad autónoma, uh-huh, pues entonces que ya fijaba el horario. Y bueno, eso es algo que nadie discute, pero claro, siempre dentro de la legalidad vigente, del marco de la ley estatal. Porque, claro, eso sería tanto como decir, vamos a suprimir las clases de matemáticas porque como nosotros tenemos competencias para establecer el horario, oiga, usted establece el horario, pero respetando el marco de la legislación estatal. Por lo tanto, si la legislación estatal obliga a establecer unas clases de religión, pues usted, aunque tenga competencias para establecer el horario, lo tendrá que hacer respetando la normativa, ¿no? Entonces, el fundamento del Tribunal Superior, claro, va por ahí. Uh-huh. O sea, digamos que lo que ha dicho la sentencia es que las materias que hay que dar las establece, digamos, el gobierno central y luego es cada una de las comunidades autónomas la que elige en qué horario se dan esas materias. ¿Es así? Efectivamente. Lo que pasa es que aquí sí hay que aclarar una cosa, porque, por ejemplo, los argumentos de la Junta eran que la ley estatal no dice las horas que hay que dar de religión. Ajá. Eso es cierto, pero lo que sí dice es que tiene que dar unas horas equiparables a las disciplinas fundamentales. Y fíjense que, bueno, pues las disciplinas fundamentales tienen 6 horas, 5 horas, 4 horas, la que menos. Supongo que estamos hablando de matemáticas y demás, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Entonces, religión tenía 2, ¿vale? Pues no tiene las mismas que ya de momento no se cumple eso, pero nunca se ha cumplido. No por esta administración, por ninguna. Es decir, vale, no se ha cumplido, pero había 2. Pero si había 2, y dice el Estado, los acuerdos que tiene el Estado en rango de tratado internacional, más los recogidos en la LOE y en la LONCE,
que tiene que tener, tiene que la carga que ser equiparable a las disciplinas fundamentales, ¿vale? No es equiparable, es mucho más baja, pero ya que es mucho más baja, todavía no le quite el 50%, ¿no? Es decir, que es cierto, pues claro, aquí se dicen muchas verdades a medias. Es que el Estado no dice cuántas horas de religión, no, lo que te dice es que tiene que tener una carga equiparable a las disciplinas fundamentales. Pero claro, si ya tenía el 30% de las disciplinas fundamentales y le queda la mitad, pues... Le preguntaba si consideran que la enseñanza de la religión es una disciplina fundamental en educación. Que si lo considera quién. Sí, que lo consideran ustedes o lo consideran No, lo quién. considera la ley. Yo no hago juicio de valor porque no me corresponde. Yo soy abogado entonces lo que establece la ley que tiene que tener, tiene que estar equiparada a las disciplinas fundamentales. No dice que sea una disciplina fundamental, que tiene que tener una equiparación y no la tiene, de hecho, ni nunca la ha tenido. Ya le digo que unas tienen 6, 5, 4, esta tenía 2. Entonces, claro, desde el momento que la reduces a una, pues ya estás vulnerando la norma. De todas formas, hay una cuestión que a mí sí me interesa aclarar, que es la cuestión de fondo desde el punto de vista legal. Es decir, la Constitución española establece en el artículo 27.3 que la formación, conforme a las convicciones de los padres, le corresponde a los padres, no al Estado. Es decir, aquí hay una cosa que se confunde continuamente, que es lo que es la instrucción y educación. Es decir, la instrucción corresponde al Estado. Y el Estado es el que tiene que formar en las disciplinas como matemáticas, lengua, geografía, historia, etcétera. Pero después hay una parte de esa formación que, conforme a las convicciones de los padres, que no puede suplirla al Estado. Es decir, el Estado lo que sí debe es educar a los hijos. Yo estoy hablando desde el punto de vista legal, no estoy dando mi opinión. Ya, hay que dejarlo claro, sí. Claro, es decir, el Estado lo que sí tiene que hacer es instruir a los niños, bien de forma transversal a través de todas las asignaturas o con asignaturas específicas, en los valores también ciudadanos y cívicos, las normas de juego que todos nos tenemos dados, es decir, los valores constitucionales de pues respeto, solidaridad, la libertad, etcétera, toda la igualdad, por supuesto, de todos los valores constitucionales. Ahora bien, hay una parte de la formación que afecta ya al aspecto ético-moral, en lo que el Estado no tiene que entrar. Son los padres los que tienen libertad de enseñanza para escoger el tipo de educación que quieren. Y unos dicen, bueno, yo la moral cristiana o la ética cristiana es la que más me convence, y otros dicen, yo ninguna de estas, la absolutamente atea. Pues perfecto, si aquí lo que se está pretendiendo es que los padres puedan escoger libremente, que nadie imponga una determinada moral, sino, la asignatura de religión hay que tener en cuenta que en todo caso se configura nuestra legislación como una asignatura absolutamente optativa, faltaría más, claro, en un estado confesional. Sí, pero computan la nota, ¿no? Bueno, en unos cursos sí, en otros no, claro, es que en unos cursos sí, en otros no, pero es lógico, si tú has optado por ella, por lo mismo que el que opta por ética y ciudadanía, es que es natural. Es decir, es que estamos hablando de la formación del alumno. Tampoco la asignatura de religión no es catequesis, O sea, lo que la asignatura de religión pretende es que los alumnos conozcan el contexto en el que se mueven. Es decir, alguien que no conoce, que no sabe el contenido de la asignatura, en este caso de la religión católica, es que no va a saber, cuando vea una catedral no va a saber qué es, cuando vaya al Museo del Prado no sabe qué es, cuando vea en Navidad un portalito de Belén no sabe qué es, cuando una procesión de Semana Santa. Es decir, el contexto de la sociedad en la que se mueve es fundamental para saber exactamente a qué civilización pertenece, ¿no? Ajá. Con pleno respeto a quien no la comparta, a quien no la tenga, y además absolutamente libre y voluntaria. Ese es el marco legislativo que establece hoy por hoy nuestra legislación. A ver, Francisco, centrándonos un poco en el tema legal, sí. La Junta no está de acuerdo con esta resolución y creo incluso que la ha recurrido al Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Vale, vosotros habéis pedido que se ejecute provisionalmente, tengo entendido, para que ya en el próximo curso se pueda ejecutar lo que se ha aprobado judicialmente. Claro, efectivamente. Desde el momento que el 31 de enero se dictaron estas 3 sentencias, pues claro, siempre se espera un mes hasta que se firme. En ese mes lo recurrieron al Tribunal Supremo y entonces, pues claro, esto significaría que hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, que puede ser dentro de 10 meses o de 4 años, pues... Más cerca de 4 años que de 10 meses probablemente. Bueno, efectivamente. Entonces, pues lo que la ley tiene previsto es la posibilidad de pedir la ejecución provisional. Esto se ha pedido por nuestra parte, insisto, de todas estas instituciones de las que yo soy el abogado, y bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia se opuso a la Junta de Extremadura,
pidiendo además una fianza de 60.000 euros en caso de que eso fuera así, y el tribunal dijo que no procedía, dictó un auto, no procedía fianza ninguna y que lo que procedía era la ejecución de la sentencia. Ese auto también ha sido recurrido por la Junta de Extremadura y ahora, bueno, pues estamos pendientes del nuevo auto que resuelva ese recurso sobre si se ejecuta provisionalmente o no. Eso te iba a decir, pues yo he escuchado declaraciones de Isabel Gil Rosiña diciendo que no tenían intención de cumplir esto, claro. Hombre, esa declaración es gravísima, porque... A mí como abogado me lo parece, desde luego, que una administración diga que no piensa cumplir un mandato judicial. Hombre, yo eso prefiero, se califica por sí misma esa declaración, entonces yo me gustaría pensar que eso ha sido un error, o que o a lo mejor no se ha querido decir de esa manera, o lo que se ha dicho, porque eso no lo puedo concebir. Desde el punto de vista legal, nuestro Estado de Derecho, eso no existe, que nadie cumpla una resolución judicial y menos una administración. Vamos, yo creo que eso no se va a producir, espero. Que luego en el fondo lo vemos todos los días, comunidades autónomas que no quieren aplicar normativa estatal y viceversa. O sea, bueno, eso desgraciadamente por parte de alguna comunidad autónoma que todos conocemos, pues se ha puesto de moda, ¿no? O sea, el no cumplir ciertas resoluciones judiciales, pero bueno, lo que hay que es entrar a fondo con todos los mecanismos que establece y que nos pone a nuestra disposición el Estado de Derecho para que eso no sea así, porque es que el verdadero sustento de la democracia es el respeto a la ley. Desde el momento que no se respeta la ley, esto deja de ser una democracia. Pues sí, y quedamos sumidos en el totalitarismo de quien sea, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido que en este caso eso no se va a producir. Esperemos que sea así. ¿Pensáis tomar alguna otra medida respecto a este asunto? Vamos, que yo sepa, medidas legales están todas agotadas, esperando simplemente la resolución del Tribunal Superior de Justicia en este tema de la ejecución provisional y después la del Tribunal Supremo, y que resoluciones que en todo caso serán acatadas como no puede ser de otra manera, claro. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Bueno, encantado. Francisco La Moneda, muchísimas gracias. Un saludo. Buenos días. Bueno, pues, estos casos resultan muy polémicos, ya lo sabemos, pero yo comparto lo que ha dicho mi compañero en la parte final, es decir, que una administración diga que no va a cumplir un mandato judicial, a mí como abogado no me entra en la cabeza. O sea, es que desgraciadamente lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto con el tema de la LONCE, comunidades autónomas que decían que no iban a aplicar la ley. O sea, vamos a ver, si las competencias en ciertas materias están divididas entre el Estado y las comunidades autónomas, me parece gravísimo que una comunidad autónoma, sabiendo que la competencia es estatal, diga que no la cumple. Es decir, podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo, pero la ley está ahí. El problema de las competencias, porque la Extremadura tiene su propia ley de educación, es verdad que se basa en la ley estatal, pero bueno, ahí chocan. Este tema, bueno, he tratado de quedarme un poco al margen porque tengo una opinión bastante personal. Me parece todavía, cuanto menos curioso, que en pleno siglo XXI estemos discutiendo todavía si hay que impartir una enseñanza religiosa, me da lo mismo que sea la católica o islamista, dentro de un centro educativo. Yo creo que, como él ha dicho y se reconoce, esto está en el ámbito de cada familia. Lo que cada familia haga con la educación de sus hijos en el ámbito de las creencias debe quedar en el ámbito familiar y donde se consideren nunca dentro de un colegio. Yo creo que este es un tema que este país debería abordar de una vez, ¿no? Yo pongo otro ejemplo. La Junta de Extremadura anunciaba hace poco que, por ejemplo, en lugares como en colegios donde haya, bueno, pues una digamos, población islamista, ¿no? Vamos, islamista, quiero decir, de religión musulmana en los colegios, a más de 10, se les va a poner también un profesor. Yo creo que vamos en el camino contrario, ¿no? Absolutamente. Pues sí, pero por lo que parece aquí es toda una cuestión legal. De hecho, por lo que he podido leer, la sentencia no he podido leerla, pero por las informaciones de prensa que he leído, incluso el concordato con la Santa Sede ha salido a juicio, se ha aplicado en este juicio. Con lo cual, claro, estamos hablando de normativa que ya tiene 40, 50 años y que sí es cierto que quizás no recoja la realidad social actual que tenemos en España. Pero claro, la ley, si está en vigor, es la ley. Por eso digo que se tiene que afrontar y muchos temas. Ese concordato, la declaración de la renta y las X que estamos poniendo, la educación católica en el colegio. Yo creo que como este y como muchos otros, un pacto por la educación de una vez que no obligue a cambiar una ley cada vez que cambia un gobierno porque nadie está de acuerdo. Yo creo la verdad que eso es una tomadura de pelo auténtica, que cada legislatura tengamos una nueva ley educativa. Acabamos de ver, ya no es selectividad, ahora es EBAU, se vuelven a cambiar los criterios.
comunidades que la aplican, comunidades que no lo aplican. Esto es como el camarote de los hermanos Marx, o aquí alguien se sienta y dice, oigan, por favor, nos sentemos de una vez entre todos, lleguemos a un pacto que suponga una continuidad en el tiempo, gobierne quien gobierne. No descartemos que no sea en esta legislatura, pero no por voluntad política, sino porque con la distribución del Parlamento no va a quedar más remedio que sentarse entre varios grupos para intentar aprobar una ley educativa, es que no va a quedar otra. Bueno, pues yo espero que traten este y otros temas, porque hay gente, como a mí en este caso, que nos parece bastante serio, que todavía andemos cuestionando cierta clase de educación. Bueno, el tema está ahí, está en los tribunales, yo ahí no entro. Los jueces son los que dictan ley, no yo. Yo puedo tener una opinión como tenemos todos, ¿no? Ya digo, los jueces no se adaptan a la realidad social, los jueces tienen que cumplir las leyes. Sí, ya se lo he preguntado, él me ha dicho que él no emite juicios, él se hace cumplir la ley. Tiene un cliente o varios clientes, entre ellos la Iglesia, ¿no? Que quiere, bueno, pues mantener ese estatus, evidentemente, ¿no? Esto es así. Es así. Daniel López Vivas, de lopezvivasabogados.com, ya saben, en YouTube y en la página web tienen todos los contenidos. Un placer. Gracias, Vicente. Solo nos quedan 2 programas este año. No sé qué traerte ya. Tengo tantos temas posibles que no sé cómo hacerlo. Bueno, ayer hizo una personita 1 año, así que estarás bien contenta, ¿no? Sí. Pues nada, un beso a Nico y a Cristina. Gracias. A ti, adiós.